Bueno, muy relevante para conversar de estos temas. Estamos con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marco Antonio Mancilla. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Buenas noches y un placer estar acá y poder explicar estas cosas que a veces son un poco técnicas, pero vamos a tratar de hacer lo más pedagógico posible. Hagamos un par de pedagogía antes de entrar en materia. Lo primero, ¿cuál es el rol de la Comisión Nacional de Energía, aparte de fijar las tarifas, ayudar en ese proceso? Por ley, la Comisión tiene esencialmente tres roles, diría yo. Uno es los procesos tarifarios y regulatorios del sector energía en general, en particular el sector eléctrico. También planificamos la transmisión eléctrica, por ejemplo. Fijamos las tarifas de estos servicios como la distribución de electricidad. Claro. Dictamos las normas técnicas del sector, especialmente el sector eléctrico. Y asesoramos a la autoridad ministerial en todo lo que sean políticas públicas desde nuestro expertise técnico. Hecha esa aclaración, ¿cómo se preguntan mucho en sus casas cómo se determinan las tarifas? Porque hay algo que se llama la empresa ideal o modelo. Y quiero que nos explique un poco eso, porque hay muchas de esas preguntas para las personas en sus casas. Perfecto, mire. En simple, sé que tiene mucha más complejidad. Sí, en simple. Lo más relevante de entender es que en Chile el marco regulatorio legal establece que las tarifas de las distribuidoras no se fijan en función de sus costos reales. ¿De cada una? De cada una. No se toman en cuenta esos costos, sino que se hace un proceso cada 4 años que define una tarifa que va a quedar fija por todo ese periodo, salvo la indexación por inflación, y tarifa que define los ingresos de estas compañías monopólicas. Definida la tarifa, la actividad que las empresas presten cuando prestan el servicio es de su exclusiva responsabilidad. Ya voy a eso, pero antes de eso, cuando se considera esta tarifa fija para estos servicios monopólicos, usted me dice, no es que no se metan costos, sino que se mete un costo como genérico de una empresa modelo. De hecho el sistema chileno está basado en una empresa modelo, que es una empresa ficticia, virtual, que se imagina uno que la empresa empieza a prestar el servicio desde la nada al comienzo del periodo tarifario, y hay un proceso bastante técnico donde las empresas distribuidoras del país pueden incluso hacer sus observaciones. Pueden decir yo, no, sabe que estoy en una zona en que hay más lluvia, tengo estas complicaciones. Se definen 12 zonas típicas donde uno va a definir una empresa modelo. Una empresa modelo para cada una de esas zonas. Para cada una de esas zonas. Y en cada zona pueden haber varias distribuidoras de verdad, ¿ya? Y en esa empresa modelo uno define cuáles son los costos que le incurriría esta empresa en prestar el servicio de acuerdo a las normas que estén vigentes. Las tarifas de estas empresas modelo de cada una de las zonas típicas, como usted explica, ¿incluyen el número de cuadrillas que esas empresas deben tener en cada una de esas zonas? Incluyen todos, absolutamente todos los costos en que una empresa modelo debiese incurrir para prestar el servicio de acuerdo a las normas. Eso significa inversiones en redes, en conductores, en transformadores, cuadrillas, personal, dotación, todo. Obvio que le pregunto por las cuadrillas porque en la contingencia de hoy día uno se pregunta, esta legislación tarifaria que dice, con esta tarifa usted tiene que tener a lo menos, digamos, cualquiera puede tener más, digamos, no es una obligación, o sea, no hay ninguna prohibición de tener más, digamos, pero pone un piso mínimo. ¿Cuál es el piso mínimo que la ley tarifaria le exige en la región metropolitana? No recuerdo la cifra, debe ser del orden de 100 cuadrillas seguramente. Sí, como eso. Por allí debe ser. Las empresas dicen, nosotros, en él ha dicho, señor Mancilla, nosotros cumplimos no solo con lo que las 100, por ejemplo, que nos pide según la normativa tarifaria, el país en donde estamos funcionando, Chile, para la región metropolitana, sino que además en esta contingencia la hemos multiplicado, qué sé yo, por 4, por 5, o lo que sea necesario. Entonces, de alguna manera dice, nosotros estamos cumpliendo. Es que ese argumento no es correcto. ¿Por qué no es correcto? No es correcto de acuerdo a la regulación chilena, porque lo que se define en el momento tarifario de la empresa modelo no va relacionado necesariamente con exigencias concretas a las empresas de verdad, a la distribuidora. La única exigencia que tiene la distribuidora es cumplir con el servicio, con la calidad de servicio, con la prestación de servicio, de acuerdo a las normas durante 4 años. Con ciertos estándares. Exactamente, y los estándares son los que le fijan la calidad del servicio y por lo tanto lo que tienen que ellas hacer. Si tienen que incurrir en más o menos costos para ciertos eventos particulares, si en algún momento
cometen algún error al estar construyendo algo y tienen que volver a hacerlo y se les sale más caro, es a riesgo de las compañías. No hay vinculación con lo que las tarifas hayan definido para la empresa modelo, porque no hay exigencia de cumplir eso de la empresa modelo. Entonces le pregunto de otra forma. Enel no puede escudarse en que con la tarifa que está cobrando no puede tener un mejor servicio en estas contingencias. Para nada. Así no funciona la regulación chilena. No funciona. Este argumento aparece cada cierto tiempo. De hecho, en el 2017, cuando fue la de Amazon y hubo problemas similares, aparecieron los mismos argumentos. En esos momentos es cuando algunas empresas y algunos otros comentaristas empiezan a mirar nuevamente la empresa modelo. ¿Por qué? Porque los eventos hacen que les salga más costoso a las compañías prestar el servicio, ¿no es cierto? Pero resulta que en todos los años entre medio, del 2017 hasta ahora, 7 años en que hubo sequía, acá prácticamente nada llovió, nadie se acordó de la empresa modelo y nadie se acordó de lo que decía la empresa modelo respecto de cuáles eran los costos teóricos que había que cumplir. Incluso puede haber perfectamente ocurrido que las empresas tuvieron menores costos que los que las tarifas definían. Ok. ¿La ganancia garantizada para este sector es del 6%? No hay... en la empresa modelo. En la empresa modelo se calcula una ganancia de qué magnitud. De entre el 6 y el 9% aproximadamente, en términos de tasa de costo de capital. Ok. Podría ser más, podría ser menos. Disculpe, y lo relevante es que una vez definida la empresa modelo, se contrasta con las rentabilidades de las empresas de verdad, las empresas reales. Y la ley establece una banda en la cual debe estar el promedio de la industria. Y eso significa que algunas empresas eventualmente pueden tener incluso rentabilidades mayores y otras menores que las que yo le estoy diciendo. No es lo mismo la rentabilidad de la empresa modelo que la rentabilidad que va a tener la industria. Esa sí está garantizada en una banda por la ley. Y esta banda de ganancia, que está en torno al 6%, pudiera ser más, pudiera ser menos, ¿es suficiente para que den un buen servicio? Evidentemente, de acuerdo a las normas que tenemos en Chile de prestación de servicios de calidad, es la que corresponde. Fue discutido más de 2 años, 3 años con las mismas compañías en un proceso que fue finalmente dirimido por un panel de expertos. Es decir, efectivamente es la que corresponde en términos de rentabilidad para las condiciones de normativas que tenemos en el país. Lo llevo a otra duda, que yo sé un poco la respuesta, pero ¿es efectivo que las compensaciones por los días u horas en que no se entrega el servicio, ¿a dónde se cargan? La pagan las empresas, evidentemente. No, pero yo me refiero, ¿no se paga tarifa futura, la multa por compensación? No. Como le explicaba, durante el periodo que está tarificado, 4 años, todos los costos de las compañías son de su responsabilidad y deben asumirlos, sean mayores o sean menores. Como le decía, los costos de cuadrilla, los costos de inversión, incluyendo los pagos de compensaciones. Pero yo había entendido que se cargaban, que las compensaciones por no prestación de servicio se cargaban a tarifa futura, ¿no es así? No. Es una cosa distinta. No, las compensaciones todas íntegramente las deben pagar las compañías. Por ejemplo, en el último evento probablemente son muy altas, y ya incluso ya algunas han anunciado que la van a pagar en forma inmediata. Son todas de su costo, de su cargo. ¿Qué es lo que se carga a tarifa futura? En tarifa es distinto. Tarifa hace lo que ve es una empresa modelo ideal, ficticia, no estas compañías que estamos hablando, no las distribuidoras. Y en las tarifas, ahí tendríamos que remontarnos al último proceso tarifario, hubo una discusión muy grande respecto de cómo se debía cumplir la calidad de servicio, de cómo se interpretaba. Eso es bien importante. En el último se llama VAD, VAD, que es el valor agregado de distribución. Exacto. O sea, cuando se fija en el fondo la tarifa, dicho en más simple, ¿no? En no técnico. Es efectivo que se decidió que no sería ir contra la norma si se incumplían los estándares, pero se pagaban compensaciones. No. ¿Qué fue lo que se decidió? No es así. A ver, ¿cómo lo que hubo fue una discusión de interpretación de cómo se implementaba esa norma tarifariamente. Esa fue la discusión que hubo. Y lo que ocurrió es que algunas empresas distribuidoras, en esta última oportunidad, esbozaron una tesis de interpretación completamente novedosa y distinta a lo que había sido la historia de casi 40 años de tarificación del servicio eléctrico. En el sentido de que, además de ver las inversiones para cumplir los indicadores de calidad promedio global, que son los que históricamente se han ocupado, solicitaron que se vieran las inversiones para cumplir en la empresa modelo, no en la empresa reales, los indicadores individuales. Cosa que no era correcta, porque de acuerdo a lo como la CNE consultó a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, las interrupciones individuales
nunca han estado sujetas a sanciones, no están sujetas a multas, están sujetas a compensaciones, que es algo muy distinto. Y cada vez que una empresa supera el estándar individual, compensa. Y de hecho, en lo último... Por eso, pero en el fondo no es contra la norma que si no presta un buen servicio individual puede compensar. Perfecto, exactamente. No es contra la norma y eso fue avalado por varios expertos externos que nosotros contratamos. Pero hubo un voto de minoría, entiendo, que dijo la consecuencia de establecer esto va a llevar a que en vez de invertir, el incentivo para las empresas sea incumplir y pagar la compensación. No, de hecho, no fue eso lo que dijo el voto. De hecho, el voto minoría avaló la tesis de la Comisión Nacional de Energía y dijo que era correcto considerar el cumplimiento de la norma en esa modalidad que nosotros habíamos planteado. Pero hubo una discusión respecto al incentivo que se le ponía a las empresas. Lo que ocurre es que el gran problema que había con la interpretación alternativa, que era la que tenían las empresas, significaba reconocer en tarifa del orden de $1.000 millones en 4 años. $1.000 millones por avanzar un poquitito más en la calidad de servicio individual. O sea, las empresas decían, si avanzamos lo que ustedes nos piden, tenemos que encarecer las tarifas en $1.000 millones en 4 años. En el global de 4 años, la estimación que se hizo técnica fue del orden de $1.000 millones, con el gran problema de que esa calidad de servicio no se había entregado, para nada. De hecho, las estadísticas nuestras y de la superintendencia mostraban que las introducciones individuales con suerte llegaban al 89% de cumplimiento en el estándar y algunas incluso el 80 y tanto. Para que no se encareciera entonces tanto la tarifa vía esta interpretación de para mejorar el servicio se tiene que encarecer mucho la tarifa, que era lo que decía las empresas, ustedes optaron por la tesis de si no se cumple, se compensa. No, esa tesis es la que históricamente, no es solamente nosotros, la superintendencia la ha mantenido. Se optó por mantener eso. Cuando digo ustedes me refiero a lo histórico. Por mantener lo que históricamente se había considerado cuando se tarifica. Entonces, por eso, para no encarecer tanto las tarifas, que era la tesis de la empresa, ustedes dijeron, se mantiene, se incumple. Es que no es que incumple, sino que supera el estándar individual. Si supera el estándar individual, tiene que compensar. ¿Hay algo de multas, compensaciones que se cargue finalmente a tarifas futuras cuando se vuelven a calcular finalmente? No, porque las multas nunca se cargan a las tarifas. Ni las compensaciones. Y las compensaciones en la modalidad que yo le estoy explicando, pero las compensaciones reales que pagan las empresas, no. De hecho, en la tarifa, lo que había en términos de reconocer costos por compensación debe haber sido del orden del 3% de los clientes. Quiero preguntarle, ¿cómo, desde su perspectiva, qué hay que cambiar en la regulación para, si es que hay que cambiar algo en la regulación, para que se entregue un mejor servicio? Esa es una discusión, yo creo, más de fondo. Y no sé si es la oportunidad ahora, en esta coyuntura, de analizarlo. Yo sé que varias empresas y algunos otros comentaristas del sector han planteado esto, pero a veces a mí me parece un poco como un argumento para liberar de la responsabilidad a las empresas distribuidoras que están actualmente prestando el servicio para que cumplan con las obligaciones que tienen de prestación de servicio y de calidad de servicio. Efectivamente pueden haber modificaciones y se han analizado en los últimos 10 años, 5 años, varias cosas que uno podría cambiar. Pero yo creo que el momento de ver eso es, una vez que pasemos esta contingencia, que las empresas cumplan con sus obligaciones, que la superintendencia haga las investigaciones correspondientes para ver si aquí el argumento de fuerza mayor o no es válido. Para usted, ¿el argumento de fuerza mayor es válido? Cada organismo cumple su rol. Nosotros nos preocupamos de la parte tarifaria, de la parte de la norma técnica. Pero la superintendencia es la llamada a decidir eso. Con la normativa actual, ¿las empresas podrían entregar un buen servicio? Evidente, y está en las normas técnicas el buen servicio que tienen que entregar. ¿Y con las tarifas actuales son suficientes para que entreguen un buen servicio? Exactamente. ¿En tiempos normales y en tiempos excepcionales? En tiempos normales y en tiempos excepcionales les saldrá más costoso, pero eso es parte del riesgo que tienen que asumir. Quisiera preguntarle, ¿tiene sentido esto de quitar la concesión y cuánto duran estos procesos? Esa es una figura y un procedimiento que está en la Ley de Servicios Eléctricos, ¿ya? Y por lo tanto es un procedimiento perfectamente válido y entiendo que el gobierno lo ha echado a andar, de hecho lo está anunciado, ¿no es cierto?
La superintendencia ya está haciendo las primeras diligencias que corresponden a eso. Por lo tanto, es perfectamente válido que en estas circunstancias, si una vez que esté esto analizado y definido que califica para las hipótesis que están en la ley, efectivamente se haga. A mí no me ¿Son procesos que duran años? Yo no sé, porque es primera vez que se hace, por lo menos en el sector eléctrico. Yo estimo que no menos de un año, porque al menos la ley dice que en un año de plazo debe licitarse la concesión con todos sus activos. La ley establece un plazo de un año, probablemente puede tener algunas prórrogas, pero eso está en la ley. ¿No quedan en el desamparo los ciudadanos si se produce finalmente la caducidad de una concesión? No, evidentemente que no. Si fuese así no estaría en la ley, ¿ya? Es que a veces después nos enteramos que la ley está mal hecha, entonces por eso lo pregunto. En segundo lugar, la misma ley establece una administración provisional que la tiene que supervisar la SEC, es decir, no es que que la empresa se lleve los activos o que desaparezcan los trabajadores. No quedan en el desamparo. Lo que cambia es la administración de la empresa durante este periodo. El concesionario original queda a un lado, cambia la administración, todo lo demás sigue funcionando y se licita a un nuevo dueño en un plazo de 12 meses. Hay una intervención mientras tanto. Exactamente, derechamente hay una intervención por un decreto fundado del presidente de la República. Ahora, las multas hoy día que existen en nuestro país son disuasivas, y se lo pregunto porque estuvo aquí en ese mismo lugar el director del CERNAC y él dijo que no, que las multas, ni las del CERNAC, ni las de la ley eléctrica, las leyes eléctricas, eran suficientes y que muchas empresas establecían un modelo que implicaba la vulneración de la calidad del servicio para sus clientes. Mire, es posible que así sea, yo no me atrevería a afirmarlo. Lo que sí puedo decirle es que en el pasado, de acuerdo a las cifras que nosotros tenemos, en varias oportunidades, reconociendo ciertos costos en las tarifas que uno presumiría que iban a ser invertidos, ellos no lo fueron y eso fue en detrimento a la calidad de servicio. Y hay datos que la superintendencia maneja respecto de eso. Por lo tanto, y como en Chile, una vez fijadas las tarifas, lo único incentivo, en este caso contrario que tienen las empresas para comportarse de acuerdo a las normas, son las multas. Es posible que, si eso en el pasado se verifica que no ha ocurrido bien, las multas sean muy bajas. Esto se ha discutido varias veces. Entonces, ¿usted coincide con que es posible que las multas sean muy bajas? Es posible, perfectamente, sí. Y que no desincentiven el entregar un mal servicio. Así es. Ahora bien, hay que ver cuál es un nivel adecuado de multa, ¿no es cierto? Porque al final... Pero sería importante revisar el tema de las multas. Al final sí, yo creo que sí. Sí, ¿usted cree que sería importante? Pero al final lo que importa es que se entregue el servicio de forma efectiva. Sí. De hecho, la superintendencia tiene otras herramientas, aparte de las multas, como exigirle planes de manejo a la compañía, planes de contingencia y otro tipo de información preventiva que tienen que entregar, que sirve también justamente para que vayan cumpliendo con la calidad de servicio. ¿Y se está haciendo toda la gestión que se debe desde el Estado? Evidentemente sí, yo no tengo duda de que la superintendencia ha hecho toda la gestión que corresponde en términos de fiscalización. ¿Qué se puede hacer? Aparte, usted me acaba de decir que sería importante revisar las multas, el monto de las multas, para que desincentiven entregar un mal servicio. ¿Qué más se puede hacer? ¿Cómo crear, o no sé si en la regulación o en qué, el experto usted, una forma de incentivar a que se invierta para lograr la calidad necesaria del servicio? A ver, lo primero es que el mayor disuasivo es lo que está ocurriendo precisamente hoy y desde ayer. Es decir, cuando la calidad de servicio ya llega a unos niveles de incumplimiento grave, la concesión se puede caducar. Ese es un castigo, yo creo, mucho más grande que incluso las multas, ¿ya? Ahora bien, la vinculación en calidad de servicio e incentivos para que ésta se cumpla, hay distintas modalidades en el mundo para hacerlo. Uno, por ejemplo, es vincular las tarifas directamente a la calidad de servicio. Como le explicaba al comienzo, eso en Chile no es así, pero en otros países se vincula la calidad de servicio a las tarifas. E incluso en algunos países las inversiones que tienen que hacer las compañías distribuidoras son obligatorias de cumplir, porque hoy en día no lo es. ¿En Chile no es obligatorio un monto de inversión? No es obligatorio. Como les digo, una vez definida la tarifa, las compañías tienen libertad para gestionar su negocio. Pero de alguna manera tienen libertad también para incumplir. Eso es lo que lleva a la responsabilidad de que tienen que asumir. Pero pues, en Chile no hay una obligación de un monto de inversión. No lo hay. Tampoco entonces hay multas
dice usted, disuasivas. No hay multas por no invertir, por ejemplo, para nada. Entonces, ¿qué incentivo tienen las empresas? Tampoco está condicionada la tarifa a la calidad del servicio. No, la tarifa sí considera la calidad de servicio, pero una vez que está definida, las compañías tienen que cumplir la calidad, o si no, son multadas. Pero no dejan de recibir la tarifa. No dejan de recibir la tarifa, justamente. Entonces, esto es una situación, esto ya bastante más técnico y sectorial, pero esto algo similar ocurría con la transmisión eléctrica, no la transmisión troncal nacional, sino que la transmisión zonal, la que llega a la distribuidora. Pero entonces hace años ocurría lo mismo. Ya, pero con todo lo que usted me dice, no hay obligación de invertir un monto X. Si entregan un mal servicio, tienen multas, pero la tarifa no cambia. Tampoco está ligado el servicio directamente a la tarifa como en otros países. ¿No hay que revisar entonces el sistema? Eventualmente. Yo creo que sí hay que hacerlo, oportunamente, no ahora, con más calma, porque esto son cosas que van a durar años, por lo menos con un eventual nuevo régimen. Pero creo que eso no es excusa para lo que está ocurriendo ahora. Eso sí se lo digo derecha y claramente. Es decir, vincular los sucesos de ahora o la mala calidad de servicio que han prestado algunas distribuidoras en estos últimos eventos, no solamente ahora, sino que también a comienzos de mayo, me parece, con que haya algún tema estructural en la regulación, yo creo que no es correcto, ¿ya? ¿Podemos avanzar a cosas mejores? Evidente. O sea, no hay una excusa para entregar el servicio que se ha entregado en estos días. Para nada. Y para cerrar, quisiera preguntarle un resumen para cerrar. ¿Cómo califica usted desde la Comisión Nacional de Energía lo que ha ocurrido en estos días con las empresas eléctricas? Mire, como le decía al comienzo, las empresas tienen la obligación de prestar el servicio durante 4 años con una tarifa definida. Esa tarifa es razonable para las normas de calidad que existen en Chile. Las empresas tienen que asumir el riesgo de si eso a veces les sale más caro o más barato cumplirlo. Si es que ocurre como lo que ocurrió, por ejemplo, en este último evento y en otros pasados, hay que adelantar, hay que prevenir. Las empresas no han cumplido con la ley, en definitiva. La superintendencia lo ha dicho derechamente y el ministro también. Perdón, lo ha dicho derechamente. ¿Usted también lo dice? Yo no me corresponde la fiscalización del cumplimiento de la ley, pero es a todas luces evidente de que hay algunos incumplimientos, ¿no es cierto? Partiendo por el tema de la información, por el tiempo de reposición del servicio y por varios otros más. Entonces, lo que tenían que hacer las empresas es prevenir. Si eso les sale más costoso, contratarán más cuadrillas. Contratar cuadrillas es algo relativamente flexible, no es algo rígido. Las cuadrillas son subcontratadas, no son parte del personal de las compañías. En otros países yo vi hace un tiempo atrás por los huracanes en Estados Unidos. En Miami, en Florida, las empresas eléctricas habían convocado cuadrillas de linieros, les llaman, que trabajan en las líneas, de otros estados previendo cuándo iba a llegar el huracán. Entiendo. Y asumen el costo. Y si tuviera que resumir en un concepto, ¿cómo se han comportado las empresas en esta emergencia? Están al debe, evidentemente. Están al debe. Quiero agradecerle muchísimo como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía que nos haya acompañado en CNN Prime y que podamos revisar y explicar además toda la normativa. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Mónica. Gracias.